Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a la clase del día de hoy, la desintegración positiva. Y vamos a dar inicio en estos momentos con la parte de la aplicación, ¿verdad? La semana pasada veíamos al autor, veíamos la teoría, ¿verdad? Pero en estos minutos vamos a buscar poder aprender, ¿verdad? Cómo utilizar tanto el concepto de cómo lo hemos venido aprendiendo de la desintegración positiva, también la sabiduría bíblica, cómo es que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Una interacción, cómo podemos vincular, ¿verdad? La desintegración positiva con algunos personajes bíblicos, con algunos pasajes bíblicos y de qué manera podemos nosotros llevarlos, ¿verdad? A la práctica. Entonces, les mencionábamos la semana pasada, esta desintegración positiva, pues es el autor, ¿verdad? Dabrowski, y hablábamos de estos 5 niveles la semana pasada, que fue el cierre, ¿verdad? En el que llegamos. Entonces, ahora como concepto, vamos a ver la desintegración positiva, vamos a ver que sostiene que las crisis, lo mencionábamos ahorita antes de clase, nos pueden llevar a un desarrollo psicológico superior. Por eso es importante nosotros aprender cómo vivir las crisis. Vivimos en una generación emergente donde la gente no tiene capacidad, ¿verdad?, de soportar el dolor. Vivimos en una generación emergente muy hipersensible, entonces como que se ha perdido esta parte de soportar, esta parte porque las crisis, las dificultades, los problemas, pues no es otra cosa más que aprender, ¿verdad? A desarrollar resiliencia, a desarrollar capacidades, ante las adversidades, ante las dificultades. Y entonces esta teoría de la teoría de la desintegración positiva, nos sostiene, ¿verdad? Que para llevarnos a un desarrollo, psicológico superior, pues es necesario pasar por algunas crisis, pero también esta teoría se alinea profundamente a algunas experiencias que vamos a estar viendo que estuvieron pasando por ahí los personajes en la Biblia y vamos a darle una reinterpretación, ¿verdad? A las crisis. Ya la crisis ya no es el problema, ya la crisis ya no es la dificultad. A partir de que vamos teniendo una formación en la desintegración positiva, entonces me doy cuenta que ahora la crisis, la dificultad, se está volviendo una oportunidad que se presenta a mi vida, pues para poder avanzar. Entonces ya la crisis ya no la veo como un obstáculo, ya no la veo como una señal de fracaso, sino la estoy viendo como una oportunidad de desintegrarme, pues para volverme a integrar, pero ya con fuerza, con objetividad, con precisión, con dirección, de una manera completamente diferente a como lo estábamos haciendo antes de pasar las crisis. Entonces voy a citar una porción de la escritura de 2 de Corintios 4 16 al 17 y dice la escritura, por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esta porción de la escritura, en palabras, ¿verdad?, del apóstol Pablo, vamos a ver cómo refleja, ¿verdad? Que la dificultad que nosotros pasamos externa va pasando por un proceso que nos va llevando a nosotros a una renovación interior y esta renovación ocurre a través de las pruebas, que es similar al proceso de la desintegración positiva. O sea, si no hay proceso, si no hay dificultad, si no hay adversidad, ¿cómo vamos a saber la capacidad? ¿Cómo vamos a reconocer las habilidades, las destrezas que nosotros tenemos? Pues si no tenemos prueba, si no tenemos dificultad.
la vida que nosotros vivimos, la carrera, ¿verdad? Que estamos corriendo como vida, pues es una carrera con pruebas, es una carrera con crisis, con dificultades. Entonces, en las porciones de las escrituras vamos a estar haciendo esta psicoterapia en teología transpersonal porque la Biblia nos muestra que las crisis, si no se manejan correctamente, pues pueden ser momentos en los que las personas no se alejen, ¿verdad? No tengan un redescubrimiento con lo que realmente son, conozcan ese poder divino, tengan una conexión con este poder redentor y puedan tener este descubrimiento. Cuando no miramos las crisis como oportunidades, entonces nos comenzamos a autoflagelar, nos comenzamos a victimizar y por lo tanto pues no nos permitimos, ¿verdad?, poder avanzar. Hemos hablado y poníamos también la semana pasada algunos ejemplos de personajes de la Biblia, ¿verdad? Como Job, Moisés, David, pasaron con nada más como por citar algunos para poner ejemplos, cómo pasaron ellos por sus problemas, por sus crisis, por sus dificultades y las personas que vamos a estar nosotros acompañando, si en el acompañamiento que les damos les comenzamos a guiar para que la dificultad la vean como una oportunidad, como un pretexto de Dios que se está acercando hacia ellos para poder modelar, ¿verdad? O para poder prepararlos o prepararnos para algo que habrá de venir más adelante para las personas que estamos acompañando porque la crisis siempre viene. Voy a poner el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Cuando es bautizado y luego se interna durante 40 días al desierto, donde vive aquellas crisis, donde vive aquellas dificultades, pero se prepara para poder iniciar un proyecto que hasta el día de hoy sigue vigente. O sea, algo glorioso, algo majestuoso, divino, ¿verdad? Se vino a hacer visible, se vino a hacer tangible, se vino a hacer palpable en ese desierto. Fue la preparación, fue como la cúspide de iniciación, ¿verdad? De lo que hoy pues podemos tener el beneficio, ¿verdad? Del conocimiento de este legado, de estos ejemplos de Cristo, ¿verdad? En la Escritura y que también nos van poniendo de otros personajes de la Escritura. Otro de ellos también podríamos pensar en el libro de Santiago, en el capítulo 1 del versículo del 2 al 4, donde dice la Escritura, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ahí va el misterio, ¿verdad? La fe, la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia debe llevar a la perfección, a fin de que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces, como las pruebas, las dificultades, nos van a llevar a un destino, hay un propósito con esa crisis, con esta dificultad. Entonces, uno de los pilares del enfoque que tiene la desintegración positiva tiene que ver con un trabajo de introspección. Esta enfermedad, esta dificultad, esta escasez, esta crisis, esta dificultad, esta ansiedad, lo que estés pasando momentáneamente, tiene un propósito para mi vida porque puedo autoflagelarme con el por qué a mí, por qué pasó, por qué Dios está enojado conmigo, Señor, ¿por qué permitiste esto? A desarrollar una resiliencia en mi vida, echar mano de esta desintegración positiva y entonces ahora cambiar este por qué ahora con un para qué, ¿verdad? O sea, lo que estoy viviendo, ¿para qué lo estoy viviendo? O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Dios me está preparando, Dios me está equipando
algo se está cocinando, algo se está forjando dentro de mi vida. Entonces esto me permite entrar a un trabajo de observación, a un trabajo de introspección profunda. Y esto únicamente se hace en el momento de la crisis, o sea, no se hace en ningún otro momento. A veces, esa sensibilidad y esa fragilidad, esa apertura que tenemos, esa humildad que tenemos, a veces únicamente se asoma, perdón, o se deja ver en estos momentos que pasamos nosotros de crisis. Es cuando somos frágiles, es cuando somos sencillos, es cuando somos humildes, es cuando algunas áreas de nuestra vida se rinden, pedimos perdón, nos acercamos a las personas que ya teníamos mucho que no nos acercábamos, pedimos perdón a las personas que tenían tiempo o años que no perdonábamos. Y son en estas crisis, en estas dificultades, que nosotros tenemos estas experiencias de crecimiento, de desarrollo, de trascendencia, y podemos nosotros ir avanzando en ello, y por lo tanto se comienza a dar una exploración a través de esta observación, a través de este trabajo introspectivo, se da esta exploración personal y espiritual, donde me ayuda todo esto a descubrir nuevas dimensiones de mi identidad, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde estoy poniendo mi mirada? ¿Verdad? Los planes, los propósitos de este año se compaginan, se alinean hacia el propósito que Dios tiene para mi vida. Y entonces de esta manera voy creciendo en identidad, en propósito, en destino, y voy siendo apoyado por principios espirituales de renovación, y todo esto, insisto, se va dando por estas crisis, por estas dificultades. En el Salmo también 139, 23 al 24 también nos ofrece un ejemplo de introspección espiritual, y dice David: examíname, oh Dios. ¿Ah? Si tenemos nosotros una postura, ¿verdad?, de sencillez y de humildad, como para poder llegar a este grado, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra comunión, en nuestra comunicación con Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, vamos viendo cómo estos momentos de fragilidad, a diferencia de cuando estamos en un momento de vigor, de fuerza, donde tengo la salud, tengo la economía, tengo la familia, entre comillas, nada me falta. A veces el tenerlo todo, insisto, entre comillas, lo único que hace es que muchas veces me hace como insensible a mantener esa humildad y esa sencillez, a esa necesidad que tenemos cotidiana nosotros, de esa dependencia que tenemos, que deberíamos tener de lo divino. Por eso aquí estaba este hombre, ¿verdad? David, un hombre conforme el corazón de Dios, pidiéndole a Dios, o sea, examina mis caminos, examina mi corazón y ve, o sea, si hay perversidad o hay algo que no te agrade dentro de mí, o sea, quítalo, arráncalo, guíame en el camino eterno. Entonces aquí se sugiere un proceso de autoexamen, un autoexamen espiritual que permite que nosotros como estudiantes en esta carrera, como maestrantes en esta carrera, comencemos nosotros a enfrentar nuestras crisis y a pedirle a Dios que nos guíe hacia un camino más elevado. Si de repente está siendo el ego, el ego espiritual, que se está manifestando, el Dios me habló, Dios me dijo, este,
las decisiones que estoy tomando. Entonces, todo esto, comenzarlo a identificar, ser más genuinos, más sencillos, más humildes a la hora de tener este diálogo y sobre todo mirar cómo este autoexamen me va a llevar a mí a enfrentar esas crisis internas de una forma diferente que me va a traer un crecimiento y que me va a traer un desarrollo a mí como persona. Entonces, si pensamos en una aplicación de esto que nosotros estamos estudiando, el enfoque clave en la terapia es que enseñemos a nuestros consultantes, a nuestros clientes, que los enseñemos a reinterpretar sus crisis personales, o sea, enseñarlos a contarse historias diferentes, porque de repente las historias que se han contado son autoflagelantes, son lacerantes, son victimizantes, y que no les da apertura, no les da cabida para el crecimiento, porque pues para estas historias en todo tienen una justificación. Entonces soy así por esto, por esto, por esto. Pero no permite poder hacer como ese autoexamen, ¿verdad? De esta porción de la escritura que hablábamos de David, este autoexamen que venga ese poder divino que analice, ¿verdad? Las cosas que no están conforme al propósito que Él tiene para con nosotros y pueda haber una reinterpretación, ¿verdad? Y se dé este crecimiento espiritual en las personas que acompañamos, principalmente nosotros, y se dé esta transformación mental, lo que nosotros le llamamos la metanoia, ¿verdad? Un cambio de mentalidad. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Las cosas viejas pasaron y el Señor viene a hacer las cosas nuevas. Entonces se da ese cambio de mentalidad, pero es un cambio con convicción, es un cambio con determinación. Entonces, si estamos acompañando a las personas en nuestra consulta, algo que nos enseña esta teoría de la desintegración positiva como herramienta también es que en el acompañamiento que damos, enseñarle a nuestros consultantes a contarse historias diferentes. O sea, cuando estoy escuchando esta historia que se justifica, que se autoflagela, bueno, lo escucho, la escucho, pero mi trabajo, mi labor, mi habilidad, mi destreza, ¿verdad? Como terapeuta, pues es llevarlo, ¿verdad? Conducirlo, acompañarlo a que aprenda de qué forma contarse historias diferentes. No es que yo creo que no voy a poder salir adelante porque ya me estoy dando cuenta que pues a mí me dicen desde chiquito que yo no iba a poder y pues sí, nunca he podido, siempre de empleado no paso y ahí está esa autoflagelación. Y entonces ya como terapeuta, y si pruebas esto, y si ahora para comenzar, puedes iniciar, ¿verdad? A ir cambiando algunas palabras del no puedo con el yo puedo, a ir modificando algunas palabras que inconscientemente tal vez no te das cuenta, pero estás enganchado, estás atado y los vamos acompañando a que se cuenten historias diferentes, a que hagan este cambio de sus palabras y que puedan experimentar, ¿verdad? El cambio que da todo esto. Porque el consultante cuando está siendo acompañado y no vive, ¿verdad? Esos cambios, no experimenta esos cambios, pues tarde que temprano va a dejar la consulta, porque probablemente no esté funcionando lo que podríamos ser nosotros como terapeutas que no estamos enfocados en el acompañamiento, no estamos comprendiendo a la persona que estamos acompañando. Otra podría ser, pues, la misma persona que no está preparada todavía para poderlo acompañar a un crecimiento y una trascendencia, por lo cual lo llevamos, lo queremos llevar, ¿verdad? Lo queremos conducir. Entonces vamos en este acompañamiento vamos a recuadrar las crisis y las vamos a comenzar a ver como
como oportunidades. Ya no son problemas. Ahora esto que me pasó está siendo una oportunidad para crecer. Está siendo una oportunidad para avanzar. Está siendo una oportunidad para seguir adelante, para sumar fuerzas, para ejercitar ciertas áreas de mi vida. Las cosas no me salieron bien, de momento, pero si no me salieron bien, pues no quiere decir que ya no me van a salir bien, ¿verdad? La insistencia y la perseverancia desarrolla habilidades y capacidades en nosotros que a veces inimaginables. Hoy durante el día veía una reflexión, no recuerdo el nombre del pez, pero recordaba, es un pez carnívoro, que lo meten a una pecera y científicos hacían un estudio. Y en medio de la pecera meten un cristal completamente transparente y ya con el agua pues no se diferencia, ¿verdad? Del cristal. Y del otro lado pues meten la carnada, meten esos pececitos. Y, y el pez de este lado comienza a dejarse ir aquellos pescados para comer y pues choca y choca y choca, se daña su mandíbula, se daña su cabeza, y llega un punto en que deja de insistir y sacan ese cristal, se comienzan la carnada, los pececitos se comienzan a relacionar ahí con él, pero ya está, o sea, ya está rendido, como que se puso un candado, ¿verdad? En la cabeza de él y ya no aspira a comer y cuentan que este pescado pues muere de hambre. Y el ejemplo más que nada de esto que nos ponen, ¿verdad? De esto que nosotros miramos es que en esta insistencia y en esa perseverancia, ya lo intenté una vez, otra vez, otra vez, otra vez, las veces que sean necesarias, hay que intentarlo, reintentarlo, 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 porque en algún momento aquel cristal se va a poner frágil y se va a venir abajo. Y esto tiene que ver con la perseverancia. Mientras no te rindas, o sea, tú puedes seguir avanzando. Mientras no te desanimes por las diferentes voces que estemos nosotros escuchando del no puedes, de ya no lo intentes, ya deja de estar soñando, ya aplácate, ya cálmate. Recuerdo a la historia bíblica de este ciego, ¿verdad? Que comienza a escuchar que viene Jesús y comienza él a gritar y los demás, ¿verdad? Comienzan, ciego, pues tú cállate, ¿verdad? A ti que te va a estar escuchando. Y más, sin embargo, aquel hombre, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús escucha la voz, ¿verdad? De este ciego, pero es una insistencia, es una perseverancia. Siempre cuando nosotros tenemos un buen plan, cuando tenemos un buen proyecto, cuando estamos implementando la mejor estrategia, la mejor metodología, siempre va a haber personas que te van a querer parar y que te van a querer detener. Entonces, si nosotros desarrollamos capacidades y habilidades, destrezas para avanzar ante estas situaciones, como terapeutas vamos a tener también las herramientas necesarias, no solamente teorías como esta de la desintegración positiva, sino que también vamos a tener estrategias, vamos a tener metodologías de qué forma ellos pueden aplicar esta teoría en su vida diaria y de qué manera pueden sacarle, ¿verdad?, un provecho a toda esta experiencia momentáneamente desagradable que se está viviendo, pero que está siendo como la catapulta que los va a llevar pues a una mejor forma de vida, que les va a llevar, si hablamos del ministerio, que les va a llevar a un mejor ministerio, si hablamos del trabajo, les va a llevar a una mejor empresa, a un mejor negocio,
Si hablamos de la salud, les va a llevar a poder disfrutar, ¿verdad? La salud de una mejor forma. Si hablamos del matrimonio, de la familia, o sea, siempre las crisis, las dificultades, cuando se superan, cuando se trascienden, la posición en la cual estamos nosotros siempre va a ser en una posición mucho mejor a la que anteriormente estábamos viviendo. Hay otra referencia bíblica que es en Isaías 43:2 y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, básicamente, el mensaje, ¿verdad? De la escritura, porque hay momentos que sentimos, ¿verdad? Que el agua nos asfixia, de repente sentimos que el problema, la dificultad, como que se salió de control, como que esto realmente ya no tiene solución y a veces como que nos rendimos, pero cuando llegamos a esta paz, ¿verdad? Cuando llegamos a este momento cúspide en nuestras vidas, manifestado a través de la confianza que nosotros tenemos al Redentor, al poder divino manifestado en nuestras vidas, pues viene esa paciencia en medio de la crisis. Sabemos que Dios está presente en lo que nos está pasando, sabemos que Él no ignora lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, y por lo tanto también reconocemos que Él nos guiará ante estas dificultades, ante estas adversidades, ante estas crisis. Él nos guiará llevándonos a un propósito mejor, a un propósito mayor. Entonces, explorar las crisis desde el punto de vista espiritual y psicológico nos llevan a la que las personas a cuestionar no solamente su identidad, sino también su propósito en la vida. Decía Víctor Frank en su teoría también, ¿verdad?, de la logoterapia y también en su libro El hombre en busca de sentido. Dice Víctor Frank, el hombre, bueno, no al masculino, ¿verdad?, sino, dice Víctor Frank, el ser humano se pierde en la vida, agarra vicios, se divorcia, se separa, se quiere quitar la vida, vive de una forma desalentadora, porque no le encuentra sentido al sufrimiento. O sea, el sufrimiento ha sido tan devastador que viene a la vida del ser humano y crea un vacío existencial tan impresionante que la persona busca llenarlo a través pues, de cosas que te van a afectar, que te van a dañar. Mas, sin embargo, dice, cuando la persona le encuentra sentido al sufrimiento, las cosas cambian. Porque entonces ahora sé que esto que estoy viviendo, que esta dificultad por la que estoy pasando, esto que es momentáneo y esto que es pasajero, tiene un propósito. O sea, le encuentro sentido al sufrimiento, y cuando yo le encuentro sentido al sufrimiento, el sufrimiento dejó de ser sufrimiento para mí. Porque entonces ahora el propósito en mi vida se afirma de una forma mucho más fuerte. Ya no estoy con esa congoja, con ese sufrimiento, sino que ahora comienzo a mirar la luz, la resiliencia en mi vida, se comienza a ejercitar, la fe se comienza a ejercitar. Hay una musculatura espiritual, emocional y mental, ¿verdad?, que se está ejercitando en mi vida, que se está desarrollando en mi vida. Y entonces cuando vienen algunos otros problemas similares al que paso o al que estoy viviendo momentáneamente, pues son problemas que ya no me derrumban. ¿Por qué? Porque desarrollo la resiliencia, desarrollo la capacidad, la habilidad, la fortaleza para poder trascender esas dificultades, a diferencia de las personas que no logran este desarrollo en sus vidas.
sea que les decía al inicio de la clase, tenemos una generación emergente hoy en día, este, eh, que no tiene soporte, pues no tiene aguante, o sea, no son sensibles, son hipersensibles, ¿verdad? No quieren pasar por crisis, no quieren pasar por dificultades, aún dentro de las congregaciones. Yo me he encontrado con oraciones tan impresionantes que y me cubro y guárdame y no permitas y en el hueco de tu mano y tantas cosas de repente bueno, se dicen como si buscáramos que se nos metiera como una burbuja de cristal y donde no nos pasara nada. Y vamos a encontrar una total incongruencia con los escritos de la Biblia. Porque Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. En Efesios, preparémonos para el día malo, porque el día malo en algún momento habrá de venir a nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros afloramos el carácter, es ahí donde la identidad toma control en nuestra vida y mostramos, ¿verdad?, a las personas quiénes somos por las dificultades y las adversidades que nosotros vivimos. En otra porción de la escritura, en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin lo que esperáis. Entonces, algo clave en la terapia para transmitir con las personas que acompañamos es esta idea de que aunque el consultante esté pasando por una crisis, por una dificultad, poderlo llevar a un convencimiento de que hay una manifestación divina que se está, válgame la redundancia, que se está manifestando, pero que tiene un propósito y hay un propósito positivo, hay algo definido en la vida, hay algo esperanzador en la vida de la persona, sea una muerte, sea una separación, sea una enfermedad, sea alguna situación de economía, o sea la situación que sea, siempre nosotros vamos a encontrar respuestas si acudimos a las personas indicadas y sobre todo si esas personas nos guían a través de estas respuestas divinas por el enfoque que tiene la psicoterapia con un enfoque en la teología transpersonal. Porque aquí utilizamos en esta terapia una de las herramientas también que usamos es la oración y la reflexión como herramientas de introspección, como lo que hemos mencionado con algunos versículos anteriormente. Son herramientas poderosas que en la terapia transpersonal las utilizamos como la oración, la meditación, como medios para ayudar al consultante a que se conecte con ese poder divino ante las crisis, las dificultades y los ejercicios que les vamos a ir poniendo para acompañarlos. Entonces el consultante puede encontrar paz en medio de la dificultad. Fíjese qué irónico. Yo les mandé una imagen hace un momento junto con el link y una imagen, ¿verdad? De una persona que va caminando donde viene esa crisis de un color, pero en este desarrollo de habilidades y capacidades y destrezas de cada uno de nosotros, sobre todo espirituales, esos problemas o esas dificultades los transformamos en oportunidades. Los transformamos en crecimiento, en trascendencia. Y esa es una capacidad que cada uno de nosotros tenemos, dependiendo las dimensiones de conciencia en las cuales nosotros vayamos avanzando, dependiendo el nivel, ¿verdad? Lo que hablábamos hace 8 días,
dependiendo del nivel en esta desintegración positiva en el que yo me encuentre. Entonces, aquí pues vamos como terapeutas desarrollando estas habilidades para que nuestros consultantes, a, a través de la reflexión bíblica, a través de la oración, a través de la meditación, puedan ellos alcanzar un nivel espiritual, un nivel psicológico que genere una capacidad integrativa, holística, una sanidad total en sus vidas y pues que de esta forma ellos puedan ir avanzando, ¿verdad? Voy a leer otra porción de la escritura por ahorita, interactuar un poco también con ustedes con esta teología transpersonal, vinculando, ¿verdad? Esta teoría de Dabrowski. Y hay otro pasaje de la escritura Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con todo ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense, la, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando llegamos nosotros a este nivel espiritual, transpersonal, yo me he preguntado, ¿quién te puede parar? O sea, ¿quién te puede detener cuando tú llegas a alcanzar este grado de conciencia, cuando tú llegas a alcanzar este grado de espiritualidad acompañado de fe, de esperanza, de fidelidad, de confianza, de seguridad, de identidad? O sea, ¿quién te puede parar? ¿Quién te puede detener? Entonces, dependiendo de la forma como yo vaya desarrollando estas capacidades prácticas en mi vida, de poder ir interpretando toda esta parte de la teología, de los escritos, de las porciones bíblicas, de la teoterapia, para la hora de estar acompañando a las personas en la consulta, en esta aventura, ¿verdad? En su enfermedad, en su crisis o en su dificultad. Estos pasajes de la escritura son catapultantes, son determinantes a la hora de que no solamente los leemos, los compartimos, los explicamos, damos las estrategias, las metodologías de acompañamiento para que ellos puedan llegar a una práctica, no solo venga una memorización de algunas partes de las escrituras, sino pues que puedan alcanzar este grado, ¿verdad?, de conciencia en sus vidas y puedan encontrar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque una paz en otras porciones de la escritura dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy. Porque él también mencionaba, porque la paz que yo les ofrezco, o sea, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz del mundo, ¿cuál es la paz del mundo? Que pues si tengo salud, si tengo familia, si tengo casa, si tengo dinero, si tengo trabajo, si todo está bien, pues tengo paz, me siento tranquilo, entre comillas, nada me falta. Pero Jesús dice, es que esa no es una paz que yo vengo a ofrecerte. O sea, la paz que yo te vengo a ofrecer es que aun cuando estés en la enfermedad, en la crisis, en la dificultad, en la prueba, aun cuando estés ante esta necesidad, aprendas a mantener la paz, que yo estoy contigo, que yo no te he dejado, que yo te acompaño, que mi fidelidad no depende de tu fidelidad. Y son momentos de crisis donde nosotros podemos permanecer en paz. Y la gente tal vez nos observe, nos mira y nos dice, o sea, ¿cómo puedes estar tan tranquilo ante esta dificultad? Pues dice la escritura, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues no sé por qué
estoy tan tranquilo, lo único que sé decirte es que hay algo más grande que este problema, hay algo más grande que esta enfermedad, hay algo más grande que esta crisis que me lleva a sentir esa paz, esa tranquilidad, porque sé que Él está conmigo. Nos imagina poder acompañar y poder conducir a las personas a estos grados, ¿verdad? De crecimiento y de trascendencia, pues se vuelve algo completamente, pues impresionante. Javier, ¿cómo ves? ¿Cómo, cómo podríamos interpretar o de qué forma darle seguimiento a esta desintegración positiva, echando mano de estas herramientas que pues vamos recibiendo ahora adelante? Te escuchamos. Bueno, pues yo digo que la crisis viene, de mi punto de vista, viene la crisis es crecimiento y la crisis la podemos convertir en oportunidades. ¿Y eso de dónde viene? Pues de la resiliencia. Es la capacidad de enfrentar, superar y salir fortalecido de las situaciones. Entonces les pongo un ejemplo con un paciente que tiene doctorado. Este paciente, eh, a lo que voy, fue paciente después, pero antes de ser paciente, a lo que voy es de que estaba toda su familia, estábamos en el comedor, ¿no? Ahí estaba toda su familia y empezó a mí a vomitarse, a decirme que los pastores, que yo y que todo lo... Yo nomás lo estaba viendo, ¿no? Ahí está la resiliencia Aguante. de tener la capacidad tanto de escuchar y de poder resolver. Entonces lo estaba escuchando y me fijaba en toda su familia y avergonzada, ¿no? Porque dicen lo que le está haciendo al pastor, al psicólogo, ¿no? Y yo ya que terminó, le dije, bueno, ahora me toca a mí hablar. Y dice, adelante. Y entonces empieza la psicología que me enseña. Agarra y le digo, te voy a hacer nada más una pregunta. Y dice, a ver, dime. Le digo, la pregunta que te hago es, ¿cuántos amigos tienes? Paz. Tenía una soberbia en la que se vomitó conmigo, que se quedó paralizado, porque le dije, ¿cuántos amigos tienes? Hice una desintegración y me dicen, no tengo ningún amigo. Y me empieza a hablar y empieza a llorar. Dice, no tengo ningún amigo. Dice, en mi trabajo todos me odian, como yo tengo doctorado, ellos no saben hacer las cosas y yo las tengo que hacer. No tengo ningún amigo y mis hijos no me hacen caso y se soltó llorando, llorando, llorando. Y ahí está, ¿no? O sea, si nosotros tenemos la capacidad de convertir esa crisis en una oportunidad, pues hay que enseñársela al paciente. Ya después lo atendí y wow, a lo que voy es de que ya cambió su expectativa. ¿Por qué? Porque el conocimiento que él tiene es nada más conocimiento, pero el conocimiento que yo tengo no es nada más conocimiento, sino es entendimiento. El conocimiento me lleva al entendimiento y el entendimiento me lleva a la sabiduría. Y ahí le estoy dando la teoterapia. El conocimiento me lleva al entendimiento y el entendimiento a la sabiduría. Y entonces ahí ¿quién entra? Pues Dios. Y cuando a la gente se le habla sin decir capítulo y versículo de Dios, es el espíritu el que le está hablando a su espíritu y se calman las aguas. Entonces, eso que, o a mí, dije en mi crisis de hace 8 días, ¿no? Que me querían acuchillar, ¿no? Yo ya veo eso como una oportunidad. Le digo, Señor, yo sé que tú estás conmigo,
y no pasa nada. Sí pasa que yo ya tengo un crecimiento en esa crisis y entonces yo las comparto ¿para qué? Pues para enriquecer, ¿no? Lo que estoy aprendiendo. Ese sería mi punto de vista. Muy bien, gracias, Paz, por la aportación. Estoy poniendo aquí algunas preguntas en el chat, y me gustaría en sus participaciones poder escuchar esto, ¿no? Para meternos al tema de la desintegración positiva. Son dos preguntas. ¿Cómo puede un consejero espiritual proporcionar una dimensión de consuelo? Y ahorita el compañero Javier nos hacía un ejemplo, ¿verdad? De una desintegración y sobre todo ahí va a depender mucho del acompañamiento que se le dé a esta persona para que sea una desintegración positiva, porque si no, pues nada más va a ser una desintegración que lo va a afectar, ¿verdad? Porque recordemos que hay una desintegración negativa y que hay una desintegración positiva. La otra pregunta es de qué manera el acompañamiento del consejero, del terapeuta, puede ayudar al consultante a reinterpretar sus crisis como una oportunidad para reconectarse con Dios y encontrar un verdadero propósito, en su vida. Adelante, alguien más que nos ayude a participar, ayúdenos a abrir su micrófono. Sí, Buenos días. adelante, compañera. Con respecto a la segunda pregunta, ¿de qué manera el acompañamiento del consejero puede ayudar al consultante a reinterpretar sus crisis? Algo que de verdad da mucho resultado es traer de la verdad falsa a la verdad absoluta de Dios. Es traer a la gente, primero, si creen en el Dios de la Biblia, ¿verdad? Segundo, que crean que la palabra de Dios es el consejo de Dios, quitarle como la idea de religión, ubicar a la gente, ¿verdad? Que es algo para vivirlo, que no es religión, y entonces que lo que Dios dice es la verdad absoluta y lo que la gente ha dicho de las personas, por ejemplo, desde pequeñas, no sirves, eres inútil, tú nunca vas a hacer nada. A mí me gusta decirles, mira, incluso les pongo algún objeto, ¿verdad? Haz de cuenta que estas son las personas que dijeron de ti mil cosas, pero estas personas son imperfectas. O sea, empiezo a cambiar la ubicación del pensamiento y ellos lo que dijeron de ti fue su opinión, pero no es la verdad absoluta. Entonces, ahí vamos cambiando y haciendo entender, Dios sí tiene verdad absoluta, Dios no se equivoca, Dios es el mismo. ¿Y qué dice Dios? Y entonces en Isaías 43:4 dice, a mis ojos fuiste honorable, fuiste de gran estima, y yo te amé, y llevarlos a Efesios 1:4 al 6. Antes de la fundación del mundo nos escogió en él y empiezo a llevarlos. ¿Dónde estabas? En él, en Dios, y te escogió. ¿Y qué es escoger? ¿Qué es gran estima? ¿Qué es honorable? Y ahí empiezo a darle a la gente para que cambie sus conceptos. Y fíjense que el hecho de hacerles ver que lo que les dijeron es su opinión de gente imperfecta, que esa no es la verdad absoluta y que lo que dijeron no me define y me da identidad lo que dice Dios, empieza a cambiar y entonces, como que la crisis se empieza a desintegrar y empiezan a tener valor en sí mismos. Y eso, ¿cómo me ha dado a mí resultado? De verdad, saca a la gente, ¿verdad? Como dice el Salmo 103, que dice y que saca, rescata del hoyo tu vida. Y bueno, hay un montón de versículos hermosos que yo voy ocupando para cambiarles ese panorama. Excelente. Y la práctica, ¿no? De llevarlos a una reinterpretación, ¿verdad? Como lo que comentaba. Gris, adelante, te escuchamos. Vemos la mano levantada aquí de Gris. Sí, doctora. ¿Me escucha? Fuerte Espero y no llegue claro, no adelante. llegue ningún cliente ahorita. Pero la clase me impacta porque el hecho de pensar de que llegas a una comunidad
y en esa comunidad te empiezan a hablar, te empiezan a decir, esta es la manera correcta como debes de estar, esta es la manera como los demás te pueden aceptar, sea en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en el trabajo. Entonces tú empiezas a adoptar una, una postura, empiezas a decir, oh no, si este trabajador llega tarde, pues este ya no es de ahí. O si estás en la iglesia, no, si esta persona falló en esto, pues ya no. Y yo creo, yo en el transcurso del tiempo que yo llevo, he aprendido que es bueno cometer errores, porque si cometes errores, vas a poder ayudar a alguien más y entender a alguien más. Me voy ahora como al área religiosa. Estás en el área religiosa, tienes un puesto y bueno, dices, me lo dieron porque soy la mejor. O me lo dieron porque, el Señor me usa, o hago esto y aquello. Y llega un momento en el cual agarras esa postura y te la crees. Entonces, cuando viene la etapa de tu formación o de tu proceso o de lo que Dios vaya a tratar en tu vida para que puedas crecer como lo pasaron las personas que acaba de mencionar de la Biblia o secularmente que lo pasas, viene un bajón terrible. Pero si tú no pasas por ese proceso, no puedes ayudarle a alguien a poder salir de ese proceso, porque si no los vas a seguir llevando a la misma, o sea, a la misma característica que tú tenías. No sé, o sea, me impacta la clase porque digo, que tantas cosas me hace falta a mí aprender y le digo, Señor, examíname, o sea, examíname porque a veces el estar digo yo, en mi trabajo, estaba como manager, después me fui como asistente y ya me iban a dejar encargada de una tienda. Entonces yo decía, yo no necesito a todos los trabajadores o el trabajador que no estuviera por ahí. Yo decía, no, tú todavía. Más sin en cambio, cuando, o sea, vienen situaciones en tu vida, te das cuenta y dices, caray, o sea, sí, he tenido bastante resiliencia, pero creo que es por todos los procesos, ¿también? Entonces, me impacta la clase, doctor. Excelente. Y nuevamente, ¿verdad? En la insistencia en estas preguntas de acompañamiento, este, cómo la desintegración positiva y algunas partes también que no hemos abordado también de la desintegración positiva, porque también aborda la parte del coeficiente intelectual, como una persona que pasa por una desintegración, cuando vuelve, ¿verdad? Se reintegra. O sea, la capacidad del coeficiente intelectual también, o sea, la salud mental aumenta en la persona. Entonces, todas estas estrategias de acompañamiento en las personas en esta desintegración positiva, de simplemente el aprender a contarte historias diferentes, como por decir, si alguno de ustedes está ahorita pasando por una crisis o por una dificultad. Piensa en esa crisis, en esa dificultad y la historia que te has venido contando en esa dificultad. Y ahora, ¿cómo podríamos mejorar la historia del yo puedo, de lo voy a lograr? Hay capacidades, hay habilidades en mí, voy a seguir adelante, no me voy a dar por vencido, voy a insistir, voy a insistir, siento que se está desarrollando resiliencia en mi vida y comienzo a sentir que algo sube y baja en mi cuerpo y comienzo a ver que cuando más son los que muchas veces se ponen en contra de mí, pues es porque algo glorioso, algo poderoso está a punto de acontecer, está a punto de suceder. Y afortunadamente o desafortunadamente, el camino de liderazgo muchas veces, a veces es solitario, porque tenemos que enfrentar nuestras crisis, pues. Y a veces esas crisis y esas dificultades
qué mejor en esos desiertos que nosotros vivimos y que nosotros pasamos, este, qué mejor para poder tener un momento de experiencias. Yo recuerdo por allá en el 2019, ¿verdad? Que me llevó, ¿verdad? A vivir una crisis, por allá estando yo, por allá en Seattle, allá en Washington, que me lleva una crisis de enfermedad, ¿verdad? Donde nuevamente la situación por la cual me había sanado Dios, ¿verdad? De que había perdido el caminar, ya no, ya perdí la movilidad de mis pies y luego experimento la sanidad, de Dios y algo se comienza a gestar, impresionante. Eso pasa en mi vida por allá como en el 2000, o sea, como en el 2007, más o menos 2008 aproximadamente. Ah, pero luego en el 2019 otra experiencia desagradable donde pierdo nuevamente la movilidad de mis pies, el dolor en mi columna y vivo aquella crisis, ¿verdad? De salud porque se estaba gestando algo poderoso en lo espiritual. Aunado de una depresión fuerte que me lleva a estar encerrado, ¿verdad? Durante unos días en una recámara y decirle a las personas dónde estaba. Ahorita, voy a entrar en un momento de ayuno, voy a entrar en un momento de búsqueda espiritual. Creo que estoy necesitando esto en mi vida y únicamente metí algunas botellas de agua a esa recámara y ahí estuve en mi crisis, en mi dificultad. Y recuerdo que, que en algún momento de mis oraciones y mi forma de comunicarme con Dios, había una alabanza que yo tarareaba y que cantaba mucho yo, ¿verdad? Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos tu Espíritu Santo. Y cuando yo estaba en esa depresión y en ese encierro, ahí en ese cuarto, este escucho la voz de Dios que me dice, ¿cómo? Miren, esto fue en una crisis, o sea, fue en una noche oscura porque era en la madrugada. Y en esa crisis escucho la voz de Dios que me dice, ¿por qué no me cantas esa canción que te escuchaba tan apasionado cantándome? Y yo así como que, Señor, pues es que te he cantado muchas. ¿Cuál, Señor? Y no daba con la canción. Y escucho que me la tararea. Y yo caigo de rodillas y comienzo a llorar porque me dice, ¿dónde están? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están los que te trajeron a este lugar? ¿Dónde están? Pero me tienes a mí, me decía. Y fue, o sea, han sido momentos cúspides en mi vida personal como estos, en los cuales yo he visto cómo Dios ha cocinado, ha fraguado, ha determinado algo tan impresionante. Ahí en esa depresión surgió Red Trascender, nació Red Trascender. Lo que hoy podemos ver, ¿verdad? Como una escuela, lo que hoy podemos ver como algo de que una generación termina, otra generación termina, otra generación termina. Si supieran dónde fue que nació el proyecto. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que algo que nosotros vemos donde tantísima gente hoy en día está siendo bendecida, quién se iba a imaginar que todo esto, todo este éxito, ¿verdad? Que hoy puede mirar la gente en lo que hacemos, se logra cuando enfrentamos las crisis con esa fe, con esa convicción, con esa paciencia, con esa determinación. Hoy sé que Dios me sacó de mi país y me llevó a aquel cuartito porque Dios me quería mostrar algo a mí. Cuando yo regresé de allá, de aquel lugar,
le batallé para regresarme porque no tenía ni para el boleto de avión para regresarme. Ay, de una forma u otra, ya no hallaban los hermanos cómo aventarme de regreso para acá, para con mi casa. Este, pero cuando regreso yo para acá, fue una de las primeras veces que yo regresé de Estados Unidos sin dinero, sin poderle traer algo para siempre que venía que le compraba a mis hijas, a mi esposa. O sea, esa vez vine escaso económicamente, materialmente, pero me regresé con una riqueza mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, que hasta el día de hoy, o sea, lo cuento y me emociona el poderlo contar, porque no todos soportamos, porque estuvimos, como 5 meses más o menos alejados con mi esposa, donde yo estaba en aquel país y ella con mis hijas estaban acá de este otro lado. Y cuando yo comparto esto con algunos compañeros pastores, algunos me han dicho, yo duro 15 días fuera de mi casa y me muero, dice. Y yo digo, no, pues fueron 5 meses o un poquito más. Entonces, hay momentos en las crisis, por eso les decía hace un momento, piensen en un momento difícil en su vida. O si están pasando ahorita por un momento difícil en su vida, ¿cómo te estás contando la historia? Porque si te estás autoflagelando y si te estás victimizando, no estás pasando por una desintegración positiva, estás pasando por una desintegración negativa. O sea, vas a acabar destruido, no reconstruido. Entonces, principalmente nosotros como terapeutas en estas herramientas, a diferencia, ¿verdad?, de otro tipo de carreras o a diferencia de otro tipo de preparación, pues aquí somos confrontados nosotros, donde comprendemos que estas crisis, estas pruebas, estas dificultades sacan lo mejor, de nuestras vidas. Vamos a escuchar a Johnny. A ver, Johnny, te escuchamos. Ya, ya me escuchan. Ahí te escuchamos, adelante. Good night, everybody. Gente, ¿cómo andan? Adelante. Fíjense que hablando de la teoría de Dabrowski, el día de ayer estábamos con el doctor Arturo y estábamos comiendo unos ricos tacos de cabeza y ya nos los sirven y nosotros comiendo, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos platicando con mi papá y de esas veces que la plática de repente se vuelve intensa y le digo, ¿sabes qué, pa? Estoy es- no le dije que estaba preocupado, sí le mostré lo que estaba pensando. Le dije, fíjate que últimamente en el liderazgo veo muchas iglesias, veo muchos líderes, veo mucha gente que está delante pues, de más personas y ora por las demás personas diciéndoles que los problemas se van a acabar, diciéndoles que las dificultades que están pasando se van a terminar. Y entonces a veces tenemos una fantasía tan guajira de que tener una vida sin problemas es lo mejor que podemos tener. Cuando simplemente todo lo que vivimos es un proceso de formación espiritual. Entonces, cuando tú de repente dices, Dios, yo no quiero problemas, que este problema se vaya. Ok, a veces Dios te mandó ese problema simplemente para que desarrolles un fruto del espíritu. ¿Cuántas veces no le dices a Dios lo que dice Gálatas 5:12? Dios, que los frutos del Espíritu se muestren en mi vida y que permanezcan aquí. Y Dios te manda situaciones para que tú empieces a generar ese tipo de frutos, pero sin embargo tú los procesas como problemas y los procesas como que algo muy malo, como fracaso. Entonces, cuando tú los procesas como un fracaso, eh,
no le das permiso a que ese proceso te redefina el ser. No le das permiso a que haya una desintegración positiva. La gente de hoy en día, la generación de hoy en día, no genera resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Si lo aplicamos a la clase que estamos viendo hoy es, o puede entenderse como la capacidad de atravesar la desintegración psicológica sin perder el sentido del propósito. Y así cuando tú permites que esta desintegración vaya emergiendo, una integración más profunda de identidad va a llegar a tu vida. Una integración más profunda de valores se va a marcar en ti. Una integración de vocación espiritual en la que vas a influir a más personas se va a ver paulatinamente, sin necesidad de hacerte promoción. Entonces, desde la teoría esta de Dabrowski, la resiliencia no solo representa como que la capacidad de resistir los problemas, de resistir la adversidad, de resistir todo lo malo que está pasando, sino velo y hácelo ver a tu cliente, hácelo ver a tu aconsejado como la posibilidad de que esa crisis que él está pasando funcione como un proceso en la cual se vuelve una persona cada vez más autorrealizable. ¿Cómo se logra esto? Mediante la persona cuando reorganiza toda su estructura psicológica, cuando reorganiza toda su estructura espiritual, hacia niveles más altos ¿de qué? De coherencia, de autenticidad y propósito. ¿Por qué? Porque hay muchos consejeros familiares, hay muchos teólogos, hay muchos maestrantes que andan caminando sin ser conscientes de lo que están haciendo. No son auténticos, no viven bajo un propósito. Si ahorita el doctor Arturo nos dice, a ver, ¿quién está conectado? Maite, ¿cuál es tu propósito de vida? Elizabeth, que ya se ve todo el proceso que está haciendo. Elizabeth, ¿cuál es tu propósito de vida? Si nos va preguntando a cada uno de nosotros, esas son preguntas que nosotros ya tenemos que tener bien cimentadas. Porque ¿cómo vas a partir a enseñar a alguien más cuando no sabes quién eres? Entonces, todo este proceso de desintegración positiva nos ayuda a reorganizar todas estas estructuras. Entonces, sí los quiero invitar a que toda esta información que estamos recibiendo, todas estas retroalimentaciones, las apliquemos en nuestro ser, las apliquemos en nuestra vida, y cuando las estemos aplicando día con día, automáticamente solitas van a llegar las personas. Hoy estoy pasando por esto, por esto, por esto, y mira, ahí va a fluir tu don, ahí va a fluir tu talento. Esos dones y esos talentos jamás se quitan, es algo que Dios ya depositó en tu vida. Y pues bueno, ese es el comentario que yo les quería dar. Si tienen alguna duda, algún comentario, ahí está el doctor Arturo. Gracias, Johnny. Eli ya estaba lista ahí para responder, ¿eh? Vimos que abrió el micrófono y creo que ya te escribió algo. Eli, te escuchamos, adelante. No, nada, yo nada más le iba a contestar. Porque yo estoy lista, yo sé quién soy, yo sé para dónde voy. Adelante, adelante. ¿Cómo estas, Eli, cómo estas herramientas, cómo esta teoría de Dabrowski te están equipando para acompañar a las personas en tu consulta? Yo siempre les digo que todo lo que se enfrentan, el miedo, las circunstancias, necesitamos cambiar nuestra mirada porque es Dios, o bueno, la circunstancia o la sincronicidad, como dice Carl Jung, nos está mostrando el área de crecimiento. Y antes que sufrir, tenemos que alegrarnos. Por eso decía Pablo, aún gozosos en la tribulación. ¿Por qué? Porque necesitamos verlo con otra mirada. Y la mirada es, ¿en qué otra área voy a crecer? ¿En qué otra área Dios me va a expandir? ¿Qué otra área no estoy viendo y ahora Dios me permite ver? Y que lo pueda yo entender, desmenuzar y porque a veces pasamos por la misma circunstancia de diferente forma una y otra vez. Entonces ahí cuando debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué debo de aprender? ¿Qué es lo que no estoy viendo?
necesito verlo para poder aprender. Quizá es el área en donde no he obtenido un crecimiento, un cambio, ¿no? Ahí necesitamos ponerle atención porque las circunstancias, los problemas, las situaciones que se repiten son por algo, son por una lección que no hemos aprendido. Entonces, ahí es donde requerimos verlo con una mirada de crecimiento, ¿no? Así que es algo que le digo a los coaching, a los, pues realmente doy más coach que terapia. Utilizo más la herramienta de la introspección, que es el área de la terapia. Y me gusta mucho, ¿no? Integrarla. Y ahora que voy a activar este taller, voy a unir varias herramientas como las neurociencias, la programación neurolingüística, la terapia conductivo-conductual, la misma terapia y algunas herramientas de lo mismo que estamos viendo en la maestría y el mismo coaching y también este, todo lo que tenga que ver con transpersonal, ¿no? Para poder eh, pasar de lo que no somos realmente a lo que sí somos, ¿no? Ese proceso de individuación, ese proceso de transformación, ¿no? Entonces estamos integrando todo esto y vamos a ver cómo nos va. Ahora sí para presentar la No, tesis bien. no, pues vas a acumular esa experiencia, ya tienes el conocimiento, ahora el conocimiento aplicado que va a estar dando esta experiencia y es ahí donde vienen, ¿verdad? Es donde emerge toda esta, lo que podemos escribir, las experiencias, ¿verdad? Los aprendizajes, porque una cosa, insisto, es la teoría. Y otra cosa, cuando ya llevamos esa teoría a la práctica, todas esas habilidades que comienzan a despertarse en nosotros, pues por la formación que tenemos, por, Y por el toda pastorado nuestra... nos da mucha opción, ¿no? Sí, O sea, sí, porque sí. somos consejeros y terapeutas, aunque empíricos, ya con las herramientas decimos, con razón sentía esto, ¿no? Por ejemplo, Mariana Escapé estaba hablando acerca tiene un nombre, no sé si usted sepa el nombre, pero estaba hablando acerca de cómo a veces el terapeuta tiene tanta empatía con el paciente que puede sentir inclusive su dolor. Eso tiene un nombre científico. Entonces, nosotros los que somos proféticos interpretamos eso como un sentir profético de que, tiene este dolor en la espalda, tiene este dolor en la cabeza, siento que está enfermo de aquí, pero ahora yo puedo ver la mirada científica, ¿no? En donde como el terapeuta tiene que empatizar con el paciente e inclusive eh, tiene que interpretar su mirada antes de que hable. eh, y ahí es donde comienza el discernimiento. Entonces es algo que también es científico. No sé por qué me fui por las ramas, pero No, y es que es en la experiencia de ella, pues es un autoconocimiento, ¿no? Una autorreflexión que precisamente el estar con tener una empatía desarrollada a este nivel como lo es este personaje tan famoso, pues le lleva, ¿no? A ir descubriendo, a sentir, ¿verdad? Ese dolor del paciente, pero tiene porque un a nombre final de cuentas, científico. Tiene un nombre científico. Ahorita no me sí, no, acuerdo no del lo, nombre científico. no, Y, ujú. y bueno, son muchas cosas, ¿no? Que uno quisiera platicar, comentar, pero no se le pegan a uno todo. A veces yo le digo, Dios, dame memoria para que se me pegue todo. Para poder recordar esta parte, ¿no? Vamos a escuchar a alguien más para aterrizar el tema. Daniel, vamos a escuchar a Danielito. Ha Sí, estado como muy callado Daniel ahora. sí, pues he estado recibiendo esta clase. Está muy enriquecedora. He recibido bastante anotado y, wow, pues la desintegración positiva pienso que tiene mucho con preparar la atmósfera para que el Espíritu Santo haga la obra. Y ahorita que hablaba Eli me recordaba sobre la película de Lucy.
una mujer como que, como que unas drogas se le explotan en su cuerpo y se convierte en el ser más inteligente, que desarrolla el 100% de la capacidad de su cerebro. Nada más me acordé de eso, quería comentarlo ahí. Y yo encontré varias reglas como sobre la crisis, la resiliencia. Usted, me acuerdo que dijo sobre la identidad, propósito y el destino. Y luego Javier dijo conocimiento, entendimiento y conocimiento, entendimiento y sabiduría. Y ahí como que agarré una regla de tres. Dije, bueno, veo como que el antes, el mediante y el después, pero a veces como que hay varias, ¿no? En nuestra vida, no solo una, sino que hay como que termina una y entramos en otra o entramos en dos. Y luego Sí, escuché, son procesos, pues es ajá, un entrecruce que se da. sí, y se me hizo muy, muy interesante cuando me recordé en una clase que comentó sobre que usted estaba pasando una crisis y nos comentaba, no sé por qué tengo tanta paz en el medio de esta crisis. Y eso es algo que queremos sentir también para ayudar a los demás, porque no siempre lo sentimos, sino que también estamos en nuestras crisis y digo a veces, bueno, ¿cómo te puedo ayudar si no me puedo ni ayudar? Y ahí estamos, y bueno, yo estoy en esa lucha, ¿verdad? Sí, es que desarrollando, bueno, otro ejemplo, Daniel, aquí de lo que nos comentabas, en esta triada también, lo que ahorita estamos recibiendo es una información Ujú. que nos está dando una formación para poder llegar a una transformación. Información, Claro. formación, transformación. ¿Cómo voy a ser transformado si no soy formado? Pues imposible. ¿Cómo voy a ser formado si no estudio, si no me preparo, si no entro a clases, si no hago tareas, si no investigo, si no... Entonces, si no estoy informado, no voy a ser formado. Pero si soy formado, agárrate, porque corres el riesgo de ser transformado, porque esta información que me forma me transforma. Gracias. ¿Agarraste, Daniel? Sí, sí, claro. Pero Ok, sí, muy buena voy clase. a, voy a pasar a esta parte de ir aterrizando. Déjenme abrir mi pantalla para compartirles esta parte de aquí y ustedes lo tienen en su manual. Hay una tarea, ¿verdad?, que tienen para esta semana antes de pasar a la siguiente materia, que es libertad interior. Eh, Como parte de la evaluación final de esta materia de la desintegración positiva, van a desarrollar un trabajo introspectivo ustedes. Este trabajo es un ensayo que les va a permitir profundizar sus propias experiencias de crisis y reflexionar cómo su fe cristiana y las herramientas terapéuticas han jugado un papel en su proceso de sanación y de crecimiento. Yo les contaba, tenía una apertura, ¿verdad?, para poderles compartir algo a ustedes acerca del surgimiento de la red, pero también ustedes tienen historias de transformación. Entonces es importante que ahora con esta materia y con lo que hemos escuchado tanto la clase pasada como en estos minutos, le pongamos a lápiz y papel o ahí en la computadora y comencemos nosotros a escribir. Y aquí el trabajo es integrar la teoría de la desintegración positiva en esas crisis y dificultades que hemos vivido y sobre todo enriquecerlos con los versículos proporcionados o algunos otros también que tú tengas, ¿verdad? Porque de repente hemos pasado por crisis y por dificultades que el Señor nos ha regalado versículos de la Biblia y que quedan en nuestras vidas plasmadas, que quedan en nuestras vidas grabados. Entonces aquí el requisito del ensayo es que
describas una crisis personal que hayas enfrentado en el pasado. Puede ser algo existencial, puede ser algo emocional o algo espiritual o algo familiar o algo biológico, etcétera. Y detalla la circunstancia que lo originó y cómo afectó tu sentido de identidad y propósito. Y ya en la reflexión de este ensayo, aquí es donde ustedes van a reflexionar sobre cómo esta fe cristiana los ayudó o esta fe en Dios los ayudó a superar esta crisis. Y aquí van a mencionar, ¿verdad? En esas experiencias que vivieron, algunas porciones de la escritura, momentos en los que sintieron la presencia de Dios en sus dificultades y cómo esta experiencia fortaleció el crecimiento espiritual. Un ejemplo. Ah, alguien de ustedes podrá describir cómo durante una crisis de salud encontró consuelo en la promesa de Isaías. No temas porque yo estoy contigo. Y cómo este versículo ayudó a esta persona a mantenerse firme en su fe. Y hay que hacer una aplicación también de las herramientas terapéuticas que están en el manual y algunas otras herramientas que ya han recibido también en algunas otras clases. Entonces, ir trabajando en este ensayo para poderlo ofrecer antes de que tengamos nosotros la próxima clase. Recordemos que están cursando una maestría y por lo tanto la calidad de sus trabajos son de maestrantes, pues, no son ya de chicos de prepa o de licenciatura, o sea, son trabajos ya de maestrantes donde ya son introspectivos, son profundos, ya la parte de la bibliografía ya no pasa por alto, ya saben ustedes cómo citar, ¿verdad? Algún autor de tanto de la escritura como algún otro autor, algún científico. Entonces, y sobre todo ir dando esta narrativa del objetivo que tiene el ensayo, ¿no? Que hagan un trabajo ustedes introspectivo, que profundicen en esa área en sus vidas y pues darlo a conocer, ¿verdad? Pues se va a dar a conocer quienes tengan oportunidad por ahí de leerlos, ¿verdad? En sus trabajos que van a entregar, pero sí que quede como un registro, ¿verdad? En esta semana de este ensayo, de este trabajo que estarán realizando, que quede como un registro de que viviste la materia, estudiaste el manual, respondiste la semana pasada algunas preguntas por ahí que estaban de la semana pasada, pero ahora en tu ensayo, o sea, tú plasmas una comprensión de la desintegración positiva. Ese es el objetivo, que muestres en ese ensayo no solamente tu crisis, sino que muestres cómo la desintegración positiva se integra y sobre todo se enriquece con los versículos de la escritura. Manuel, Cabezú, si estás por ahí, vamos a escuchar también alguna aportación por aquí de nuestro compañero y vamos aterrizando la desintegración. Ya estamos todos desintegrados. Hola, Adelante, buenas Manuel. noches. Bendiciones para Sí, todos. Estaba recordando un pasaje de David que dice, esto es demasiado profundo para mí. No lo puedo entender. Y me quedé desde hace algunos minutos eh, clavado con el ejemplo de Abraham, cuando hacía la pregunta aquí en el chat sobre cómo ayudaríamos al paciente, ¿no? Entonces, desde ahí me quedé con la idea de Abraham, porque creo que una forma de ayudar a la gente es poniendo a un personaje bíblico, digamos, poniendo como espejo, ¿no? Que tal persona se vea en un personaje bíblico, en la crisis que ese personaje bíblico vivió. Entonces, es una manera de que él se identifique con el dolor, pero al mismo tiempo con la salida, con la respuesta, ¿no? Con la respuesta de parte de Dios. Recordando el pasaje, veo cómo Abraham, por ejemplo,
es considerado por Kierkegaard, ¿no? Leía yo sobre él cómo es considerado Ujú. el caballero de la fe, pero Así es. no solamente porque se le ocurrió llamarlo el caballero de la fe, sino por la crisis que vivió. Aquí sí diríamos una crisis de desintegración positiva, ¿verdad? Porque Abraham está a punto de sacrificar a su hijo y al mismo tiempo, según Kierkegaard, está Abraham creyendo que lo va a recuperar, pero no en la otra vida, sino en el mismo espacio, en el mismo tiempo, y por eso él llama la fe de Abraham una fe absurda. Le llama una fe absurda y le llama el caballero de la fe, etcétera, de acuerdo a lo que había leído. Pero me llama la atención, pues, cómo a veces tenemos que echar mano de esa fe absurda, que a veces ni nosotros mismos la entendemos, para poder salir, para poder salir exactamente de esa crisis, ahora sí una crisis existencial, ¿no? Que algunos tienen. Hablando de la crisis existencial, lo pego junto con el ejemplo del clásico, el libro clásico El progreso del peregrino, que seguramente todos habrán leído, cuando Cristiano, según la narrativa, llega exactamente al valle de la sombra de la muerte, en su camino a la Así ciudad es. celestial. Y llega a ese valle de la sombra de la muerte y ahí es presa de dolor, de desaliento, de soledad. Él ahí siente que su viaje no tiene propósito. De hecho, él dice, yo no sé por qué estoy aquí, en el libro así lo presenta, ¿no? No sé por qué este viaje, no sé por qué me encuentro ahora aquí. Como que no encuentra sentido a su vida, está en una crisis existencial, pero de pronto sale de ahí precisamente por la misma fe y por la misma resiliencia que se viene hablando a lo largo de esta clase, como él toma esa fe, porque yo de ahí quiero tomar una fe absurda, si ustedes quieren, como la menciona aquí Kierkegaard sobre Abraham. Sin embargo, es una fe que lo saca adelante. Y ya sabemos que lo que no te mata te fortalece. Y bueno, yo quería comentar eso ahora que me das la oportunidad. Yo estaba simplemente escuchando, pero ya que me da la oportunidad, yo digo, creo que una manera de ayudar a las personas es poniéndolos frente al espejo de un personaje, porque aprendemos Ok. bastante, aprendemos bastante. Recordamos a Elías, ¿verdad? Como él, después de su victoria tremenda, de pronto es perseguido por la reina, vaya, y él está queriendo morir y va escapando de la gente que lo quiere matar y al mismo tiempo deseando morir. Entonces está en una confusión tremenda él, porque dice, no, no me maten, pero me quiero morir. Está luchando con él mismo, después sale, pero cómo metiéndose a un personaje bíblico podemos aprender tantas cosas y pues así como ellos que van de arriba a abajo, pues igualmente nosotros, pero al final de cuentas Dios nos libra de todo esto. Gracias por el tiempo. Quise simplemente al final dar mi sentir, como dije al principio, es demasiado profundo para mí y estamos aprendiendo Sí, muchas cosas. Muchas gracias. sí, gracias. Dice por aquí Sergio, ¿no? Que comenta la resonancia emocional. ¿Quieres compartir algo, Sergio? Adelante. Ah, bueno, nada más comentando a Elizabeth que no sé si el concepto que está tratando de buscar está resonancia límbica o resonancia emocional o sintonía, como en ese sentido de contactar con el consultante de una manera más allá que la sola empatía, más profunda, porque comentaba la compañera Elizabeth que es también como estar muy atento a microgestos o a detalles expresivos de nuestro consultante que nos pueden develar su sentir. Entonces, no sé si esos son los conceptos que buscaba, algo así, la resonancia límbica, o resonancia emocional o sintonía. Y según la teoría de la Gestalt, pues se establece un campo morfogenético, entonces en el que ya se combina, por decirlo de alguna manera, la energía de nuestro consultante con la nuestra. Por eso es bien importante que también antes de entrar a consulta con nuestro cliente, nosotros pues estemos limpios, estemos tranquilos, para no contaminar el propio proceso del consultante. No sé cómo ve eso usted, doctor.
Sí, es que requiere de una preparación. No, no solamente son los minutos que estoy en sesión acompañando a la persona, sino tanto el lugar, la limpieza del lugar, la purificación del lugar y la purificación de nosotros, ¿verdad? En el acompañamiento que damos a las personas y esta parte del ejemplo que nos ponía Elizabeth hace un momento, pues llegamos, creo que cuando acompañamos a las personas llegamos a desarrollar esa habilidad de poder conectar y sentir eso que siente, o sea, el dolor, ¿verdad? Lo sentimos y aún se manifiesta nuestro cuerpo. Sí, Sergio. Sí, para completar, para dar seguimiento a esto, esta idea que venía desarrollando y que suma a esto que se ha expresado en esta clase, que en efecto el trabajo que hacemos como psicoterapeutas o como consejeros o como eh, personas que nos involucramos con la vida del otro desde la parte de la psique y también de la espiritualidad, sí creo que nos implica una responsabilidad mayor de, de respeto por ellos, pero también un respeto por nosotros al momento de hacer este proceso de acompañamiento. Por lo que usted bien decía, doctor, hay que pues limpiar el espacio en un sentido de general, ¿no? De espacial, pues bien organizado, un espacio sin, sin ningún distractor, pero también en un sentido más abstracto, el- el- la, la limpieza, digamos, energética, desde, por ejemplo, desde el cristianismo, pues hacer una oración, a lo mejor prender algún saumerio con algún incienso, hacer algo que nos permita, ritualizando el espacio, prepararlo para recibir a nuestro consultante. Yo siempre pienso que nuestro espacio de consulta, nuestro territorio donde tenemos esta experiencia de acompañamiento con nuestros consultantes, creo y considero, y varios colegas así como creo que Yalom, Ibn Yalom, es un espacio sagrado, el consultorio. Sí. Y viéndolo desde esa manera, también entran en juego estas otras partes de la purificación, la sanidad, eh, es decir, tomarnos con seriedad integral, desde lo espiritual, desde lo mental, desde lo ergonómico, incluso dónde nos vamos a sentar. O a lo mejor va a ser como en el gestal, en la gestal es, por ejemplo, hasta en el piso, ¿no? Eso. Ujú. Colchoncitos o cojines. Es decir, todo eso cuenta para generar una experiencia con la que, o por ejemplo, yo que uso el arte con mis clientes, a veces les digo, oye, ¿tienes inconveniente con ensuciar tus manos con pintura? ¿No? Pues, entonces, cuando de antemano sé que va a haber una dinámica con arte, les digo, vente cómodo, porque vamos a trabajar con algo de arte. ¿Está bien? No, pues que sí. Entonces, eso hay que prepararlo, como decía usted, doctor, con anticipación, con respeto, con amor, porque el consultorio es un espacio sagrado, creo yo. Sí, y todo lo que hacemos nosotros de manera invisible, luego se materializa cuando vemos la forma como se va la persona que acude a nuestra consulta, ¿verdad? Es como materializar a aquello previo que se dio antes de consulta y ya se materializa ahí al terminar. Creo que Susi está levantando la mano también. Susi, no quiere participar antes de que terminemos. Adelante, Susi, te escuchamos. Pastor, buenas noches a todos. Una de las cosas que me ha funcionado mucho a mí antes de prepararme, yo no sabía que yo ya era consejera, pero una de las cosas que trato como de introducir mucho es el amor, ¿verdad? Porque el amor echa fuera el temor. Y la verdad que trato como
una ocasión me dijo un paciente, ¿verdad? Dice, yo siento como que tú te metes mucho en mi mente, me dijo. Y le digo, pero porque dice de que yo no me muevo, nomás lo veo y no hago ningún otro gesto que solo verlo a sus ojos y dice él que él siente que yo estoy adentro de su mente, que estoy tan atenta y esa es una de las cosas que le agradó mucho, dice. Él es un pastor de años. Entonces, es la verdad que él fue el que me reanimó ahorita a seguir estudiando, porque él notó en mí eso, ¿verdad? Que yo le pongo mucha atención, ¿verdad? Pero yo en mi ser por dentro estoy con aquel amor de decir, yo quiero que él llegue a esa plenitud de tranquilidad, de paz, o sea, de que ellos sepan la importancia de vivir en el presente, ¿verdad? Como cuidando nuestro diálogo interior, ¿verdad? Cómo gestionar lo que nos estresa, porque la verdad que el estrés es algo muy difícil para enfrentarlo, pero lo podemos gestionar, ¿verdad? A través de viviendo una vida plena. En una ocasión, a mí me paró el policía. No hice bien un stop y me paró un policía. Entonces, en ese momento yo iba con mis hijas y yo iba manejando y yo tranquila me paré y les dije, y dice, mamá, ¿por qué paró? Ay, es que me paró el poli, les dije yo. Y ellas no creían porque pensaban que yo me iba a poner, me paró el policía, ¿y qué? No, yo tranquila, ¿verdad? Gestionando esa adversidad. Y yo dije, no, me paró el poli, pues me va a preguntar por qué no hice bien el stop y nomás me va a dar un ticket, pero ustedes tranquilas. Pero, ¿verdad? Eso lo he aprendido y trato de enseñarles, ¿verdad? Y ya tengo otra paciente que ella, es la ira, estamos trabajando ahorita en la ira. Ella se aira muy rápido, rompe las puertas, rompe la pared, como ataques de ira. Entonces, yo pasé por esos ataques de ira. Entonces, eso me ha ayudado mucho, como introducir lo que yo ya pasé. Y la verdad que agradezco mucho a Dios porque siempre me vienen pacientes de que vienen tratando de gestionar los problemas por donde yo ya pasé. Y yo digo, este estuvo fácil, digo yo, pero y sobre todo es ser muy amable, es ser muy paciente, ¿verdad? Eso, bueno, quiero compartirlos con mis compañeros, ser muy amable, porque la primera impresión son la que ellos se llevan la primera impresión de uno, ¿verdad? Y si uno está como, a lo mejor me veo muy seria acá en la clase, ¿verdad? Pero el pastor me conoce que casi todo el tiempo estoy sonriente entonces yo creo que como que esa primera impresión les hace volver, entonces trato como de tener empatía, ¿verdad? Hablando en la psicología, pero amar, o sea, tener ese amor y decir, voy a tenerle, como dijo Johnny, ¿verdad? Me gustó mucho porque él tocó los frutos del espíritu. Entonces el amor es un fruto del espíritu. Entonces las personas se sienten identificadas y dicen, wow, nunca me habían puesto tanta atención, nunca me había sentido tan amada, tan respetada, ¿verdad? Entonces eso tiene, yo trato de introducir mucho lo que es el amor. No les digo, ¿verdad? Yo te amo. No, sino que trato como de introducir lo que se siente esa persona amada y tratar yo de amar lo que a donde yo los quiero llevar, ¿verdad? Ser persistente en decir, wow, yo platicaba con una persona hoy que tiene muchos problemas en su vida. En el gimnasio, yo estaba platicando con ella, su salud física la cuida mucho, pero su salud emocional está destrozada. Entonces yo por dentro decía,
que supieras que yo me amo tanto, mi salud emocional, y quisiera que como tú cuidas tu salud física, cuidaras tu salud emocional, pero no le tengo no tenemos, todavía ella no me tiene confianza en mí, pero poco a poco yo trato de ganar a las personas poniéndoles atención primero, no interrumpiéndolas, escuchándolas, y ahí ya me gané su confianza, ¿verdad? Y la verdad que he ayudado muchas personas, y Dios sabe que no lo hago por dinero, no lo hago, sino que lo hago porque yo un día pasé por allí y yo quiero deseo más que todo con amor su salud emocional, porque con la salud emocional podemos gestionar el estrés, todo lo que se nos viene encima, ¿verdad? Entonces, pastor, esa es mi pequeña aportación, y gracias por la oportunidad. Gracias, Susi. Pues gracias a todos que podemos llegar hasta este momento. Vamos a estar ahí al pendiente de sus trabajos, que puedan enviarlos, ¿verdad? Para tener oportunidad de leerlos en sus trabajos, y bueno, tal vez en alguna oportunidad que tengamos de platicar de manera individual, poder profundizar algunas áreas al respecto. Nos vemos la próxima semana con Libertad Interior. Que tengan una feliz noche, un buen descanso y excelente fin de semana para todos. Si gustan abrir sus micrófonos, y Bendiciones quedamos para despedidos. todos. Feliz noche. Feliz noche a todos. Bendiciones. Gracias, Saludos. bendiciones Bye. para todos. Acabando Gracias. fiesta.